formal, de manera técnica y seria, que se debe de iniciar es revisando la ley a partir de los 92 artículos. Estamos hablando de ubicar una mega urbanización en las faldas del volcán de San Salvador. No privatizar, con el agua no se puede negociar. O los documentos en los cuales fundamentaba la declaración del presidente de ANDA para decir de que los acuíferos no habían disminuido, de que no se debía alertar a la población, asustarla diciendo de que los acuíferos están... Se equivoca. Pues en la realidad nuestra comunidad toda la vida ha carecido de agua, porque no tenemos un proyecto de agua domiciliar. A pesar, ¿verdad?, de que las mujeres nos hemos mantenido organizadas luchando por ese vital líquido, pero... Esa discusión se va a trasladar al Ministerio del Medio Ambiente, donde esperamos que con nuestra capacidad de movilización, con nuestra capacidad de informar a la población y con nuestra capacidad técnica vamos a lograr que Ciudad Valle del Ángel se vaya por la tubería. Buenas tardes, amigos, amigas, sean bienvenidos a esta primera jornada de este ciclo de debates que como Foro del Agua, en el marco de la crisis socioeconómica, política y ambiental que ha sido desencadenada por la pandemia global COVID-19 y principalmente por los impactos que esta crisis va a tener en los sectores más vulnerables de la población y en los ecosistemas naturales de nuestro país. Bueno, naturales a nivel global, pero con énfasis en nuestros ecosistemas, de los cuales depende el bienestar de la población, el bienestar de la sociedad salvadoreña. Entonces, en ese marco queremos abrir el debate sobre alternativas que va a tener el país para enfrentar esta crisis. Y enfrentar esta crisis de una manera que le permita avanzar en la eliminación de la injusticia ambiental, la injusticia hídrica y principalmente enfrentar un problema central que vamos a tener como sociedad salvadoreña, que es el hambre. Es decir, hay que ver cómo se resuelve el déficit de alimentación que vamos a enfrentar o que va a enfrentar un buen número de la población salvadoreña a partir de los impactos de esta crisis. Es por ello que este día hemos querido dar inicio a este ciclo de debates que hemos denominado Agua, Sustentabilidad y Empleo en El Salvador, Alternativas post-COVID-19. Este ciclo de debates, en este ciclo de debates como Foro del Agua, ponemos en el centro el análisis de una serie de medidas de política económica y de política ambiental que permitan revisar las potencialidades que tienen algunos sectores económicos para enfrentar el problema de empleo, que sin duda es fundamental para la reactivación económica que ya está haciendo como bastante eco en la agenda pública nacional, pero es importante
antes de hacer el análisis de la generación de riqueza, es necesario revisar cuál es la potencialidad que tienen las medidas económicas, cuál es la potencialidad de los sectores económicos que se van a reactivar para, uno, mitigar el hambre, dos, generar o ayudarnos a la producción, a la infiltración del agua, un elemento tan fundamental para el país. Y tres, que se combatan los problemas de injusticia ambiental que durante décadas han asolado a los sectores más vulnerables del país. En ese marco, como primer tema de este ciclo de debates, ponemos en el centro uno de los sectores, un sector muy importante para el país, y es el sector de la producción cafetalera. Y es así que este primer debate le hemos denominado estrategias para la reactivación del café. Y hay que decir, vea, que el café históricamente ha ocupado un lugar fundamental en la economía, desde finales de 1800 que se da el proceso de privatización de la tierra y que se despoja a amplias poblaciones de nuestros pueblos originarios de la propiedad de la tierra, con el objetivo de promover el cultivo del café. Este grano ha ocupado un lugar fundamental, pues el bosque natural se transformó en bosque de café. Tanto es así que ahora el 40% de la cobertura boscosa del país está dado por el bosque del café. De ahí que a partir de la reforma agraria y diversos fenómenos económicos que han ocurrido durante los últimos 40 años, la estructura en la tenencia de la tierra de los cafetales ha cambiado. De café. Del café depende una gran cantidad del agua que consumimos, depende una gran cantidad de la leña que se utiliza en el país. Del café depende también el paisaje, es decir, es un producto que hoy por hoy somos ambientalmente dependientes. Entonces es importante lo que ocurra con el café para lo que ocurra con la economía salvadoreña. Y principalmente el café tiene un potencial importante de generación de empleo. Hay cálculos de la Asociación Cafetalera que indican que por cada quintal de café producido se generan más o menos 12 empleos. Entonces, este es el tema que vamos a abordar en este primer ciclo, el primer debate que hemos promovido como Foro del Agua. Y para que nos comente sobre este tema, hemos invitado a una amiga del Foro del Agua. Ella es Lilian Vega, es ingeniera, economista, con diversas especializaciones en investigación, derechos humanos, macroeconomía y estudios de doctorado en filosofía iberoamericana. Ella también se ha desempeñado como docente, investigadora y presidenta del Banco de Fomento Agropecuario durante el periodo, durante 5 años. Entonces, ella ha trabajado muy de cerca el tema del café y conoce bastante bien los problemas y las potencialidades que tiene este sector. Pero para no quitarles más tiempo, vamos a dejar a Lilian Vega, no sin antes recordar que
las preguntas o los comentarios que tengan los vamos a estar revisando en cualquier momento de la presentación y los pueden hacer en el video que está corriendo en el Facebook Live. Entonces, no crean que si escriben no los vamos a estar monitoreando. En cualquier momento pueden escribir la pregunta y al momento de que finalice la presentación de la experta, vamos a dar lectura de manera de animar la discusión. Para esta discusión vamos a contar, ya les dije, con Lilian, y ella va a tener entre 20 y 25 minutos para exponer sobre las expectativas respecto al tema del café. Sin más, dejo con ustedes a Lilian Vega. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio para hablar. Espero que las expectativas se cumplan, porque después de la presentación siento que han hablado demasiado de mí. Pero así que, sin más, mejor pasemos ya a la presentación. Voy a intentar compartir el video, la pantalla. Espero que todos y todas la podamos ver. No sé si me pueden confirmar que se está viendo la pantalla o no. Ok. Bueno, pues la presentación intenta recoger el trabajo que hemos hecho con Carlos para tratar de contar con una propuesta que aborde varias temáticas alrededor de la caficultura y en el marco de la emergencia que estamos teniendo en estos momentos. Quizá para podernos poner en contexto, vamos a hablar primero sobre los beneficios que el café tiene, pues, los beneficios ambientales del bosque cafetero. Y ya Carlos nos comentaba que en nuestro país, en realidad, bosque originario no tenemos. El único bosque importante que podemos tener como país, aparte de la región del Trifinio y el imposible, que en realidad el imposible está dentro de la zona cafetalera, son los bosques de café. Y los bosques de café en realidad están pensados para proteger al café, valga la redundancia. Pero sin embargo, estas extensiones, que son por lo menos 6 zonas cafetaleras, tienen varios aspectos o varios beneficios a nivel ecológico. Primero, que conservan la biodiversidad. Algunos estudios dicen que en la zona del bosque cafetalero se albergan cerca de 209 especies de árboles, que estos sí son nativos, y 21 especies de árboles que se consideran exóticas porque las han traído, no son propias, no son originarias de nuestra tierra. También se conservan 188 especies de aves, 101 de las cuales son residentes permanentes y 37 son migratorias. De estas, 42 están amenazadas y 19 en peligro de extinción a nivel salvadoreño. Además, contamos en el bosque cafetalero con 31 especies de pequeños mamíferos, 8 en peligro de extinción, 27 especies de reptiles y 8 especies de anfibios. Otro de los beneficios importantísimos del bosque cafetalero es que captura carbono. Esto implica que puede mantenerse una reserva de 190 toneladas de carbono por hectárea anualmente, y la tasa neta de fijación de dióxido de carbono es de 126 kilogramos diarios. Los cafetales de El Salvador mantienen una reserva entonces de 32.2 millones de toneladas de carbono por día. También el bosque nos permite proteger los suelos de la erosión y resguarda algunas de las principales vertientes o de las cuencas hidrográficas de nuestro país, y que permiten la infiltración de agua a los mantos acuíferos que luego nos proveen de agua algunos de nosotros. Cada hora el bosque cafetalero enriquece los mantos acuíferos con 715 metros cúbicos de agua,
de los cuales se conserva el 70%, es decir, que cada hora los cafetales aportan a los mantos acuíferos 500.5 metros cúbicos de agua. Ya tenemos problemas en términos de estrés hídrico. Si el bosque cafetalero desaparece, esos problemas llegarían a extremos terribles. Estos son como los beneficios ambientales, pero comentemos cómo está la caficultura salvadoreña. Como ya dijimos en la introducción que nos hizo Carlos, en realidad la caficultura nació en el país de mano de los grandes terratenientes que fundaron la nación, ¿verdad? Y fueron luego, el café ha estado siempre ligado a la historia salvadoreña y casi siempre, hasta la reforma agraria, estuvo ligada a los poderes económicos importantes que también expoliaron el país, expoliaron y reprimieron a la ciudadanía, a los pueblos originarios y expoliaron a la naturaleza. Sin embargo, luego de la reforma agraria se distribuyó un poquito y todavía gran parte de esta distribución se encuentra en manos de las cooperativas de la reforma agraria y también se dio un proceso de atomización de la producción de café. Ya vamos a ver los datos. Aquí tenemos las primeras cifras que me parecen importantes. Como ya les comenté, tenemos 6 zonas cafetaleras. La más grande es la que queda en occidente, la de Apaneca-Alamatepec. Ahí tenemos la cantidad de productores por cada una de las regiones y los registros de los productores. Aquí a mí me gusta llamar la atención sobre la cantidad de productores que tenemos. Tenemos 24,000 productores y es importante decir que tenemos 1,023 hombres y 429 mujeres y solo 56 personas jurídicas. Entre las personas jurídicas encontramos a las cooperativas de la reforma agraria. Y vemos que, como ya les dije, la cordillera más grande, tanto en términos de cantidad de productores como de producción de café en quintales, es Apaneca y Alamatepec. Y luego sigue el Bálsamo Cosaltepec, que por cierto el Foro del Agua y ECOS tiene mucho trabajo acá en la cordillera del Bálsamo, que está sufriendo de muchos fenómenos que están amenazando seriamente no solamente el bosque cafetalero, sino que la vida de las personas y los mantos acuíferos. Sigamos. Aquí tenemos otra información importante, vemos los estratos según área cultivada de manzanas y vemos que los 24,000 productores que dijimos, cerca del 74%, o sea, 17,848 productores tienen áreas entre 0 y 5 manzanas, es decir, son pequeños productores. A diferencia de antes de la reforma agraria, la mayoría de los productores eran grandísimos y estaba concentrada la tierra en muy pocas familias. O sea, la historia popular habla de 14 familias. Y efectivamente eran los apellidos aún se repiten, pero en esa época era todavía más fuerte el tema de la propiedad de la tierra en pocas manos. Ahora, como vemos, y las que tienen entre 5 y 10 manzanas son 2,000 más, quiere decir que entre 0 y 10 manzanas se encuentra el 83% de todos los productores de café. Es bastante la cantidad de personas que están trabajando el café y que están obteniendo ingresos. No necesariamente están obteniendo rentabilidades o excedentes, pero ingresos sí, y están todavía trabajando sus pequeñas parcelas o sus pequeñas fincas. Claro, esta distribución hace que la cantidad de manzanas que se tienen por estrato pues es diferente, ¿verdad? Los 663 productores que tienen más de 100 manzanas, que solamente es el 3% de todos los productores, pues acumulan el 40% de la tierra. Es decir, a pesar de los esfuerzos, todavía tenemos una concentración de la tierra bastante fuerte en el tema del cultivo del café. Y estos 17,000 que corresponden al 74% de todos los productores de café, solamente tienen el 14% de todo el área cultivada. Ahí también tenemos un cuadrito en donde vemos la distribución por departamento. Obviamente esto responde también a las cordilleras. El café no solamente es importante por los temas ambientales, el café también es importante por la cantidad de empleo que genera. De hecho, es tan importante la cantidad de empleo que genera que nuestro ciclo educativo fue adaptado para que las vacaciones coincidieran con los meses de corte de café y así las familias enteras podrían sin mayor problema desplazarse
a las diferentes cordilleras del país para llevar a cabo la corta, porque tradicionalmente se van familias enteras a hacer esta labor de corta de café. Sin embargo, aunque todavía es importante para generar empleo, esto ha caído muchísimo a lo largo del tiempo. Aquí les muestro unos datos. Entre 1989 y 1990 se crearon 181.825 empleos, pero este año cosecha solamente se han logrado generar 35.260 empleos. Es decir, el gráfico, como ustedes ven, muestra la pérdida en café, la pérdida de producción, ha llevado a pérdida de empleo también, ¿verdad? O sea, creo que la variable más afectada después del ingreso es el empleo. También aquí vemos el correlato en términos de la producción. Acá se les ha puesto un gráfico que empieza en el año cafetero o de cosecha 80-81 y que termina en este último año que estamos todavía manejando. En el 80-81 teníamos 3.6 millones de quintales de producción y la mayor producción la obtuvimos en la cosecha 92-93, en donde pudimos producir 4.3 millones de quintales. Ahora no hemos llegado ni a 3/4 de millón de quintales, porque la producción llegó a 705.190 quintales. El gráfico muestra claramente la tendencia a la caída que tenemos en la producción del café. Ahora, la tendencia a la caída no solamente es porque se han perdido áreas, sino porque la productividad por área también ha bajado bastante. Acá tenemos las exportaciones del café. Tradicionalmente, el café, y más bien desde siempre, el café fue pensado en el país como un producto de exportación, como un producto que genera divisas, como un producto que estaba en manos de los grupos económicos importantes, porque era una fuente de ingresos para que luego pudiesen invertir en otros sectores. Los mismos grupos que tuvieron gran preponderancia en el cultivo del café durante el siglo pasado son los que ahora poseen la diversificación en otras áreas importantes de la economía, como los bancos, las constructoras, las comercializadoras, la industria. Ellos están presentes y pudieron invertir en otros sectores gracias a los ingresos que en su época generó el cultivo del café. Entonces, el punto que yo quiero señalar es que el café desde el inicio fue pensado para exportar. Nunca fue pensado para trabajar un consumo interno y mucho menos para generar valor agregado, sino que siempre se pensó para exportar el grano en oro, para enviar las semillas al mercado internacional y que se encargaran otros países y otros agentes económicos de los procesos que llevan a valor agregado. Aquí vemos las exportaciones de café por destino. Vemos que Estados Unidos, como era esperable, es el mayor receptor de nuestro café. Más del 40% de todo el café que exportamos va para Estados Unidos. Le sigue Alemania con el 10%, e Italia con el 8% y Bélgica con el 8%. Bélgica, Japón, Italia y Alemania más o menos andan similar. Ellos andan entre 8 y 10% cada uno, y luego vienen el resto de países que también reciben exportaciones. Parte del problema de la pérdida de bosque cafetalero también es por los precios internacionales. Aquí vemos la gráfica que compara los precios promedio mensuales de las últimas 5 cosechas y vemos que la actual cosecha se encuentra cerca del límite inferior de los precios que hemos mantenido en los últimos 5 años. Si vemos al lado derecho de la pantalla, ahí tenemos los precios por cosechas, y también vemos que el peor año fue el 2013-2014, en donde el quintal de café llegó a valer $11.61. Ahora estamos más o menos en $41.76 por el quintal de café. Ahí se muestran dos líneas, una roja y una verde, y esta lo que muestra es el promedio, el contrato C y el precio promedio negociado por los caficultores exportadores de café salvadoreños. Esto muestra que nosotros hemos logrado obtener diferenciales positivos en las negociaciones que hemos llevado.
cometí un error hace unos pocos minutos cuando les dije que el precio mínimo era 11.6 y no, ese es el menor diferencial que hemos logrado. En realidad, el precio mínimo obtenido ha sido cerca de $87 el quintal. Sigamos. Esta gráfica también muestra la diferenciación de precios, porque si bien es cierto que el café salvadoreño se vende casi principalmente en el mercado de contratos C, en el mercado de commodities que se llama de contratos C, que es el de arábigas a futuro, existen otros mercados y tenemos los mercados comerciales, los diferenciados, los inferiores y los elaborados. El que se clasifica como elaborado es el que evidencia los precios más altos de café. Esta gráfica es importante porque nos dice que si nosotros nos especializamos en calidad y no en cantidad, posiblemente el precio pueda no solamente duplicarse, sino que multiplicarse por 4, como lo podemos ver en la gráfica. Aquí tenemos un cuadro interesante que nos muestra el balance nacional de café. Esto implica cuánto café hay en el país y de dónde sale, ¿verdad? Y aquí vemos que del consumo interno, no sé si ven la flechita en el consumo interno, que son 371,000 quintales que consumimos dentro del país, resulta que 267 los importamos. Es decir, nosotros consumimos café que no producimos mayoritariamente, sino que del que producimos solo consumimos 104,000 quintales. Por lo que les dije antes, en realidad el café en El Salvador siempre fue pensado como un producto de exportación que genera divisas y que genera ingreso al país. Nunca fue pensado como un producto de consumo nacional o como un producto para agregarle valor. El café también, el sector cafetalero también sufre de serios problemas financieros. Esos son problemas que han sido recurrentes desde antes del conflicto armado y como sabemos, como ya dijimos, el café nació en El Salvador junto con la República y junto con los grupos oligárquicos. En ese sentido, siempre fueron grupos económicos privilegiados que gozaron de la protección del Estado. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la historia, cada vez que había un problema con el café, las pérdidas se socializaban. El Estado salía en su rescate y toda la ciudadanía pues pagaba el costo de este rescate. Y cuando le iba bien el café, pues los beneficios se privatizaban y los cafetaleros se quedaban con los excedentes y podían invertir y podían gozar del buen año cafetalero. Sin embargo, vino el conflicto armado, vino la guerra civil y eso vino no solamente a entorpecer las labores culturales del cultivo del café, sino que también coincidió con una especial variabilidad de los precios internacionales del grano. Tal es la situación actual, que tenemos bastante complicada la situación financiera de una gran cantidad de caficultores, entre ellas las cooperativas de la reforma agraria. Este cuadro que tengo acá es sumamente ilustrativo. Vemos cómo la mayoría de las cooperativas no pueden tener acceso a ningún financiamiento porque su calificación de riesgo ya está bastante dañada. Tenemos de 86 cooperativas, solamente 49 pueden tener acceso a la banca en condiciones adecuadas y solamente 6 podrían tener más acceso, pero ya condiciones con tasas de interés más altas y con préstamos más restrictivos. El resto realmente están excluidas de la posibilidad de tener acceso a financiamiento, no solo para el mantenimiento del café, no solamente para la producción y las labores culturales actuales, sino para cualquier tipo de inversión que necesiten llevar a cabo. Entonces, dada esta situación que mostramos acá, no pudimos conseguir los datos de todos los productores porque son datos confidenciales, pero sabemos muy bien que muchos productores, pequeños productores de café, se encuentran en situaciones financieras complicadas similares a las que se evidencian con las cooperativas. Debido a esto, estamos presentando una propuesta para poder lograr que el cultivo del café no desaparezca y poder mantener los bosques. Esta propuesta incluye 6 aspectos. El primero es el financiamiento especializado, el segundo es el fortalecimiento del mercado interno, el tercero es el mejoramiento de la calidad,
El cuarto es la diversificación del cultivo y el tránsito hacia alternativas resilientes al cambio climático. El 5 es el desarrollo de pagos por servicios ecosistémicos que brinda el parque cafetalero. Y el último, el sexto, es el fortalecimiento de toda la cadena del café. Esta propuesta, cuando hablamos de financiamiento especializado, lo que estamos diciendo es que promovemos la creación de un fideicomiso especial para la adquisición de deudas en el sistema financiero, en el FICAFE, en FIDAGRO y en el Fondo de Emergencia del Café. Y también, aquí no está puesto, pero también para apoyar a los caficultores en la mejora de sus fincas. El uso de los fondos que pues, se podrían crear con este fideicomiso sería, obviamente, la adquisición de las deudas que se tengan con el sistema financiero, con FICAFE, con FIDEAGRO, con el FEC o con los beneficios. También administrar la cartera de créditos que se necesita que saldrían de esta compra de deuda y administrar la cartera de créditos que salgan de la necesidad de financiamiento para el mantenimiento de las labores culturales y para la renovación del parque. También proveer capitales semillas que no podrán exceder el 20% de la inversión total, siempre y cuando se demuestre que se tiene un plan de negocios adecuado. Un pago para la elaboración de planes de negocios, estudios de mercado y estudios técnicos que podrían ser cubiertos hasta un 75% del valor del estudio para que puedan mejorar su posibilidad de lograr mantenerse en el cultivo del café. También se incluye un destino de adquisición de tierras con fines y productivos, siempre y cuando se destine para el café agroecológico y se cuente con un estudio que muestre la viabilidad del cultivo. También, y por eso es que también se incluye el pago de los planes de negocio. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Pues las asociaciones cooperativas de la reforma agraria y asociaciones cooperativas del sector tradicional que están produciendo café, también los productores individuales. Aquí falta incluir los productores individuales que se encuentren en categorías de riesgo C2, D1, D2 y E, que son las peores categorías. Y necesariamente tienen que presentar un plan adecuado para adquirir tierra con fines productivos, si es que también quieren ocupar el dinero del fideicomiso para estos fines. Este es, de acuerdo a los datos, solamente para cubrir a las cooperativas se necesitarían más o menos 25 millones. Si queremos cubrir a la mayoría de los pequeños productores, hemos hecho cálculos de esos 175 millones, con Carlos hemos hecho ese cálculo, pero es una cifra que en realidad necesita mayor afinamiento, pero no hemos tenido acceso a los datos necesarios para poder hacer ese cálculo de manera más estricta. Una cifra que en realidad necesita mayor afinamiento. Por un lado, aumentar los aranceles a la importación del café y sus derivados en cualquiera de sus presentaciones. Esto con hacer más restrictivo la importación del producto y proteger a los productores de café. Por ejemplo, el azúcar tiene una protección no arancelaria sumamente alta. Nosotros estamos siendo más transparentes y proponiendo una protección arancelaria para el café, amparados en los beneficios ambientales, laborales y demás que tiene el café. También se está proponiendo que durante las negociaciones o renegociaciones de comercio exterior que implican todos los tratados que estemos firmando, se negocie esta protección, porque siempre que vamos a una negociación internacional, lo que negociamos es apertura de mercados, es decir, poder exportar más. Seguimos con la misma lógica de exportar, pero no negociamos proteger nuestro café. Y por ejemplo, con México tenemos un tratado de libre comercio y gran parte del café que importamos es mexicano. Entonces yo creo que valdría la pena renegociar estos temas. El otro es el mejoramiento de la calidad del café y para eso necesitamos un programa gubernamental que apoye la obtención de los diferentes sellos. Sellos como Fairtrade, como agroecológico, como Rainforest o similares, que permitan mejorar la calidad del parque cafetalero, la calidad del grano y el precio que puede recibir el productor final. Esto además, el programa debería de incluir la capacitación para que los productores puedan obtener estos sellos, pero también el pago de las primeras auditorías. Ya después de la primera auditoría, pues ya no procedería el pago porque se supondría que ya tiene el productor los precios garantizados gracias al sello. Esto también se pide que se fortalezca el programa de la tasa de la excelencia y que se dé asistencia técnica a los productores para poder mejorar la calidad de la tasa con diferentes
Técnicas de beneficiado, por ejemplo, con diferentes manejos agroecológicos que le dan una tasa mejor que la que se logra con la tecnología química y con el beneficiado tradicional de lavado, o en los beneficios estos que son totalmente antiecológicos por el uso excesivo que hacen de las aguas y por el vertido que hacen a los ríos, y se podría manejar beneficiados más ecológicos y que además tienen la ventaja de que mejoran la calidad de la tasa. El cuarto punto es la diversificación del cultivo y el tránsito hacia alternativas de resiliencia al cambio climático. El café tiene un bosque, pero en una reunión que tuvimos la semana pasada aprendí algo muy importante, al final es que es un monocultivo, porque lo que estamos haciendo es produciendo café. Lo que pasa es que para producir café necesitamos bosque. Entonces, si queremos hablar de una verdadera manejo agroecológico, en realidad tenemos que olvidarnos del café como monocultivo y tenemos que trabajar en alternativas agroecológicas en donde se mezclan una gran cantidad de especies. Entonces lo que se promueve es el café con otras especies frutales y forestales, y actualmente ya existe algunos programas que están promoviendo el cacao, pero de nuevo solamente el cacao. Entonces, para lograr esta diversificación del cultivo y el tránsito hacia alternativas resilientes al cambio climático, necesitamos asistencia técnica agroecológica masiva. Es decir, necesitamos contar con una gran cantidad de agrónomos que estén formados en agroecología y que puedan dar asistencia técnica a estos 24,000 productores. Y además, esto lo podemos condicionar el acceso de los fondos del fideicomiso para la reactivación del café a que transiten hacia un manejo agroecológico de las propiedades. O sea, para poder tener los beneficios del acceso a financiamiento es necesario que empiecen a trabajar sus fincas de otra manera. El quinto punto era el desarrollo de pago de servicios ecosistémicos al parque cafetalero. Como ya dijimos, tiene muchos beneficios, pero nadie los paga, ni los reconoce, ni los remunera, ni los valoriza. Para eso necesitamos crear los instrumentos técnicos para la medición de los servicios ambientales ofrecidos por el bosque. Pues tiene que haber un instrumento que pueda medir cuánta captura de CO2 se hace, cuánta cosecha de agua se logra, cuánta provisión de oxígeno se lleva, cuánto se mantiene la biodiversidad o no, porque existen estudios aislados que nos dan datos importantes, pero no tenemos una medición sistemática y confiable sobre esto. También necesitamos el establecimiento de los cánones de remuneración de estos servicios ambientales. Y cuando se paguen y se remuneren estos servicios ambientales, la prelación de pago de esos servicios debería ser primero la deuda de que se tengan con los fideicomisos que están apoyando el café, primero las de largo plazo y luego las de corto plazo. Además, se tiene que establecer una institución sin conflicto de intereses que certifique las mediciones que luego serán remuneradas. Y finalmente, la última propuesta es el fortalecimiento no solamente del parque cafetero, sino de toda la cadena del café. Y esto implica asistencia y acompañamiento para creación de empresas asociativas, que estamos insistiendo en que tienen que ser asociativas, no privadas, sino que asociativas, no SADCB ni DRL, sino que asociativas, para el beneficiado tostado, molido y empacado del café. Y también tiene que haber un apoyo financiero con fondos de este mismo fideicomiso para la reactivación de la caficultura en las inversiones necesarias y en el capital de trabajo necesario. Se tiene que fortalecer también la escuela de café que ya existe en el Consejo Salvadoreño del Café y que sea fácil formar parte del alumnado de esta escuela. Y también se tiene que generar un apoyo en la búsqueda de mercados internacionales para productos derivados del café y también del consumo interno. Bueno, acá me quedo yo, he hablado demasiado, gracias por su atención, por supuesto estoy lista para las preguntas y comentarios que puedan tener. Gracias. Bueno, gracias Lilian por tu participación. Sin duda es un gran aporte que has hecho al análisis. Quisiera pasar a la fase de preguntas y respuestas. No sin antes agradecer a las organizaciones del foro que están participando en este evento, especialmente a ASPRODE, que carga todo el aspecto técnico de la transmisión. Muchas gracias.
También saludar a la audiencia de Radio Bálsamo, que justamente está transmitiendo en vivo este primer programa. Justamente una de las preocupaciones es cuál es el fin de la Cordillera del Bálsamo frente a la problemática del café. Entonces, un saludo a la gente de Zaragoza y el resto de municipios de la Cordillera del Bálsamo. Quisiera empezar a revisar qué preguntas nos han caído en este momento. Hay mucha participación. Marta Eche dice, el agua es un bien vital para los seres humanos, no debería ser comercializada. Dice Gloria Orante, solo informándonos podemos sensibilizarnos en la defensa del agua. Marco Tulio Cardona, él nos hace una pregunta y dice, ¿existe un plan de reforestar el Parque Cafetalero en El Salvador? Alejandro Enríquez, ¿es posible cambiar la lógica de café para exportación? Esta pregunta, ¿y que se convierta el café en un producto para consumo interno? ¿Es eso posible? Pregunta Alejandro Enríquez. Marco Tulio Cardona también complementa y dice, ¿cuál es el porcentaje de café nacional para consumo interno? Wilber Gómez nos pregunta, en el contexto actual de afectación por roya y ahora con la pandemia de coronavirus 19, ¿es posible generar más riqueza en el mercado local? Lo anterior en relación al planteamiento de que el café fue pensado para exportar. Bueno, hasta ahora tenemos estas preguntas. Si les invito a que puedan seguir formulando sus preguntas a Lilian. Mientras tanto, vamos a hacer una primera ronda de respuestas. Adelante, Lilian. Gracias. Bueno, sí, sin duda el agua es importantísima y esa es una de las razones por las cuales queremos que el bosque cafetalero se mantenga. Marco Tulio, pues sí, es posible cambiar el consumo. Perdón, ese no fue Marco Tulio. Marco Tulio existe un plan hay un plan de manejo de roya y un plan este gobierno no estoy segura si lo está tomando en cuenta, pero durante los últimos 5 años del gobierno anterior, en donde el exministro Orestes Ortiz estaba a cargo, sí hubo un plan muy fuerte de renovación del parque cafetalero, porque una de las razones para la caída de la producción, la productividad y los ingresos es la vejez del parque cafetalero, y sí se renovaron por lo menos un quinto del total de las manzanas del bosque de café. Sin embargo, eso todavía es muy poco. Efectivamente fue pensado para la exportación, pero también no se trata de sustituirlo, o sea, ya no produzcamos para exportar, sino para consumir, porque no es posible. O sea, si nos enfocamos solo en el consumo interno, pues sobra el parque cafetalero, porque solo consumimos 105,000 quintales y producimos 705,000, entonces estamos consumiendo un séptimo de lo que estamos produciendo y no sería viable si solo lo dedicamos a consumo interno. Lo que se está proponiendo es que se manejen ambos mercados en paralelo, pues que se produzca para exportar, pero también se produzca para consumo interno y evitemos las importaciones, porque las importaciones, o sea, un pequeño productor gana más si vende el café molido y tostado, ya solo para prepararlo en la cafetera o en la olla, como usted prefiera, que vendiéndolo a los mercados internacionales. Entonces, lo que se está proponiendo es que tan importante es el mercado interno como el externo. Ahora, la roya efectivamente ha sido uno de los problemas mayores en los últimos años. También se logró controlar bastante, es algo que nunca, igual que el coronavirus, que dicen que nunca se va a ir, la roya tampoco nunca se va. Siempre hay brotes de roya que son controlados. ¿Qué
Creo que durante la cosecha de café efectivamente suele haber una gran cantidad de personas en las fincas recolectando el grano, pero creo que se puede trabajar un manejo. Yo no soy agrónoma, o sea, realmente me estoy aventurando a decir cosas que quizá no debería, pero me parece que los agrónomos y los epidemiólogos podrían trabajar una alternativa para no abandonar el cultivo del café, ¿verdad? Sino hacer un cultivo escalonado. De hecho, ya hay algunos productores que hacen un cultivo escalonado. Anteriormente, cuando se cortaba una finca, se cortaba toda, es decir, se contrataba a las personas y se hacía una sola peinada, como el lenguaje popular lo indica. Ahora, en realidad, hay productores que en áreas de mejorar la calidad del producto hacen varias cortas. Primero cortan el que madura primero, con pocas personas, dejan pasar un tiempo, cortan el otro y finalmente cortan una tercera vez. Entonces evitan lo que antes se conocía o lo que se conoce como el café pericón, ¿verdad? El que todavía está verde. Cuando se hace una sola corta se mezclan muy maduros con sazones y con verdes. En cambio, hay una forma en donde usted siempre va a cortar café maduro. Claro, esto implica varias pasadas a la finca. Entonces, sí es posible. Yo pienso que si se pudiese poner a dialogar los agrónomos con los epidemiólogos, podría generarse un plan de corte escalonado. Creo que ahí respondí las tres, ¿verdad? Ahora, el porcentaje más o menos de consumo nacional de la producción es 1/7. Podría llegar a subir a 2/7, pero igual no lo podríamos consumir todo. Tenemos que exportar. Bueno, gracias Lilian. Tenemos más participación de la audiencia. Por aquí pregunta Alejandro, ¿de qué manera los TLC afectan a los pequeños caficultores? También Nubia García Quijano, debería de incluirse una estrategia para el fortalecimiento cooperativista, pero enfocado a las tareas organizativas y de funcionamiento de estas cooperativas, pues el alto nivel de endeudamiento de estas viene de la mala administración de sus socios. También tenemos la participación de Raúl Rodas de Morazán. En el oriente, según estudio de suelos, en cafetales hay deficiencia marcada en fósforo y zinc. Para mejorar la producción hay que trabajar estos componentes. Xiomara Torres, entiendo los beneficios de los bosques cafetaleros. Son increíbles los aportes y con respecto al cuidado, por ejemplo, evitar que se sigan deteriorando, a quien le compete tener el control y apoyo a las cooperativas por los problemas que enfrentan. Asimismo, se va perdiendo la importancia de la práctica porque actualmente algunos no desean trabajar en ello porque las cooperativas no alcanzan a pagarles. Wilber Gómez, un sello orgánico podría fortalecer para la generación de confianza en los consumidores. Sin embargo, es caro y muchas veces la burocracia hace inviable que pequeños productores logren obtener ese sello. ¿Cómo ser competitivo en ese campo de desventajas? Emilio Barrera dice, ¿se ha contemplado la creación de viveros forestales para tener acuerdos de reforestación en ciertos sectores del parque cafetalero? Raúl Rodas, la mayoría de pequeños productores tienen sus carnets vencidos. No hay una base de datos actualizada. Ariela González, ¿cuál es la diferencia para aquellas cooperativas que forman parte de la reforma agraria y las que no en la producción de café? Raúl Rodas, ¿cómo ven la alternativa de promover denominaciones de origen? Hasta ahí vamos ahorita, Lilian, adelante. Vamos con una segunda ronda y luego ahorita nuevamente... suficiente. Bueno, el TLC, ¿cómo el TLC afecta a los pequeños productores? En realidad,
no los beneficia y no les cambia las situaciones de expoliación que venía antes con o sin TLC, porque en realidad quienes expolian a los pequeños productores son los beneficios. Son los beneficios los que realmente se quedan con el valor agregado y quienes imponen los cánones de transformación del grano. Entonces, con o sin TLC, esta situación no cambiaría para los pequeños productores. Lo que hay que trabajar es crear beneficios ecológicos y cooperativos o asociativos para evitar esta situación. Sí, estoy de acuerdo con Nuria, tiene que incluirse el fortalecimiento organizativo y administrativo y de gestión de las cooperativas de la reforma agraria, porque efectivamente cuando se hizo la reforma agraria les entregaron las fincas a campesinos que en muchos casos no tenían ni segundo grado ni primer grado y obviamente tenían que tener problemas, pues. Sin embargo, tenemos ejemplos de cooperativas de la reforma agraria que ahora son totalmente exitosas, pero sin duda son la minoría, no, la mayoría está con serios problemas de todo tipo. Entonces, quizás no lo presenté, pero sí hay que incluir un fortalecimiento administrativo, organizativo, de gestión de las cooperativas. Sí, los análisis de suelo, bueno, hasta hace poco no se hacían análisis de suelo de manera masiva. Ahora sabemos que los suelos están bastante ácidos. E insisto, no soy agrónoma, pero sé que esperan los resultados y sé que es necesario mejorar la calidad de los suelos. Para esto es que se propone más que un agregar los nutrientes necesarios como zinc u otros, transitar hacia la agricultura agroecológica. A quien le compete trabajar con las cooperativas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien tiene la Dirección General de Cooperativas. Aquí tenemos dos tipos de las cooperativas de la reforma agraria, en donde una extensión de tierra muy grande es propiedad de todos y todas las personas que forman la cooperativa, y las sociedades cooperativas, que son donde pequeños productores se asocian, o bueno, no necesariamente pequeños, productores se asocian para crear una cooperativa porque eso les da ventajas a la hora de comercializar y a la hora de beneficiar. Por ejemplo, la majada, que es muy famosa, y no es una cooperativa de reforma agraria, y la cooperativa de reforma agraria, toda la tierra, toda la extensión de la tierra se entiende, es conjunta, es una sola extensión de tierra, es un cuerpo cierto de tierra, mientras que las sociedades cooperativas son una serie de productores que no necesariamente están contiguos unos a otros, sino que están dispersos en el territorio, pero que se organizan en una cooperativa de servicios para comprar insumos juntos, para copiar juntos, para beneficiar juntos y para comercializar juntos. Son dos tipos distintos. Ambas son manejadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en la propuesta que nosotras estamos manejando no las estamos excluyendo ninguna, pero pensamos que el sujeto privilegiado son las cooperativas de la reforma agraria. Sí, efectivamente, los sellos son caros, y por eso la propuesta es que parte del fideicomiso se encargue de capacitar a los productores para la obtención del sello y para el pago del primer sello. Ya los subsiguientes, las certificaciones siguientes o las recertificaciones siguientes deberían de estar a cargo de las personas, de los propios dueños de la finca, ¿verdad? Y sí, cuando hablamos de fortalecimiento de la cadena completa, también estamos hablando de los viveristas, no solamente de los viveristas de la planta del café en sí mismo, sino de los viveristas que apoyarían el tránsito hacia la agricultura agroecológica, es decir, las otras especies forestales y frutales que también se estarían trabajando. Sí, es cierto, la mayoría de los carnets están vencidos, las personas no tienen ni para renovar sus carnets, pero los datos que yo he presentado son los datos oficiales porque son los únicos que existen en el país, porque solamente el Consejo Salvadoreño del Café es el que maneja estos datos. Lamentablemente no están actualizados, vale $5. La carnetización, y yo creo que lo primero que habría que hacer es eso, ¿verdad? Renovar las carnetizaciones. Las denominaciones de origen ya existen. Las denominaciones de origen coinciden con las 6 cordilleras y los sellos ya están establecidos, y se dejó creado con el gobierno pasado la gestión de estos sellos. O sea, en teoría los productores están organizados en cada una de las cordilleras y están manejando los sellos.
Ahora, ¿qué tan sostenible es esto, dado que actualmente ya no tienen apoyo gubernamental? No lo sé. Pero sí existen los sellos y están no solamente los sellos, sino las características para poder otorgar el sello a los productores. Yo creo que ahí respondí a todo. No sé si me falta algo. Efectivamente, ahí están todas las preguntas. Tenemos una última pregunta. Lidia Palma, un saludo a Lidia, que es amiga del Foro del Agua también. Ella pregunta, ¿es posible ampliar información sobre la importancia del café para el cultivo del agua en nuestro país? El micrófono, Lidia. Sí, o sea, no comprendo bien la pregunta, pero lo que yo creo entender es que sí es posible medir de mejor manera cómo los bosques cafetaleros captan agua. Es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, pues que es necesario tener asistencia técnica para todas las métricas, no solamente captura de agua, sino captura no solamente cosecha de agua, sino también captura de dióxido de carbono, oxígeno tirado a la atmósfera, especies animales y vegetales recuperadas o protegidas, es decir, es necesario tener esas mediciones. Actualmente, como lo dije cuando estaba haciendo la presentación, existen estudios puntuales que nos dan mediciones puntuales, pero no existe así como el SNET, ¿verdad? Que nos da los datos de lluvias sistemáticamente o nos da los datos de terremotos y de earthquakes sistemáticamente, sino también otros. En cambio, para los servicios de ecosistemas no existe ninguna institución en el país que los provea, ni capacidad técnica para proveerlos. Por eso es que se necesita crear estas métricas. No sé si la respondí, porque no sé si entendí bien la pregunta. Bueno, gracias, Lilian. Sin duda ha sido una experiencia muy rica el adentrarnos en el mundo del café. Sin duda es una de las alternativas que en el marco de esta yo diría como disputa de recursos entre los diversos sectores del país, que actualmente se está dando para de acuerdo al análisis de cada uno, resolver de la mejor manera o sacar al país de la crisis en la que va a quedar a partir de los impactos del COVID y de los impactos de las decisiones de endeudamiento que se han tomado durante las últimas semanas, que diversos economistas han señalado que no son las decisiones más inteligentes que se pueden tomar. Es decir, estamos repitiendo el análisis de algunos especialistas del ICEFI, donde señalan que es muy aventurado ir a buscar financiamiento en este momento, que El Salvador tiene un alto nivel de endeudamiento que hoy por hoy no tiene claro, un método claro de aplicación, y que El Salvador tampoco ha presentado el plan de gobierno. Es decir, es necesario resolver líos importantes antes de aventurarnos a buscar financiamiento, y esto nos pone en una situación complicada. Es por eso que es fundamental que hay que discutir las decisiones que se van a tomar, y en ese marco ponemos como primer elemento la discusión del tema de café. El tema de café, el café, ya recapitulando lo planteado por Lilian, nos ofrece un potencial para la generación de empleo, un potencial para la restauración de ecosistemas
y un potencial para la distribución de la riqueza, porque si hablamos de 24,000, 25,000 productores, quiere decir que si gana el café, gana una gran cantidad de personas. En esta perspectiva, quiero agradecerte, Lilian, por tu participación en esta tarde e invitarles para el próximo viernes, que continuaremos con siempre a las 4 de la tarde, que continuaremos con este ciclo de debates con otro tema importante para el bienestar del Salvador. En ese sentido, quiero reiterar y quiero informarles que vamos a estar compartiendo la presentación desarrollada por Lilian, así como un documento con las propuestas que será enriquecido a partir de las preguntas y respuestas generadas en este evento, y lo estaremos compartiendo por la vía de las redes sociales del Foro del Agua El Salvador. Así que no me queda más que agradecerles. Yo quiero un decir espacio, algo. Lilian, para que puedas despedirte de la audiencia del Foro del Agua. Sí, gracias por el espacio. Siempre es importante ser escuchada y poder mejorar alguna propuesta. De hecho, algunas de las preguntas que ustedes han hecho lleva a la necesidad de mejorar el documento que se ha trabajado, y por eso quería decirles que el documento no va a estar listo hoy, sino que vamos a trabajar en mejorarlo antes de subirlo, para tomar en cuenta lo que ustedes nos han comentado este día. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Gracias, amigos y amigas, por su participación en este evento. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Haciendo terracería para hacer una bodega. Venimos a manifestar nuestro descontento por toda la destrucción a la naturaleza que estamos haciendo. ¡Cuba! ¡El pueblo que lucha! ¡Cuba! Formal, de manera técnica y seria, que se debe de iniciar es revisando la ley a partir de los 92 artículos. Estamos hablando de ubicar una mega urbanización en las faldas del volcán de San Salvador. No privatizar, con el agua no se puede. Hola, ya me desconecto de agua. O los documentos en los cuales fundamentaba las declaraciones del presidente de ANDA para decir de que los acuíferos no habían disminuido, de que no se debía alertar a la población, asustarla diciendo de que los acuíferos estaban... Estoy tomando el archivo. Se equivoca. Pues en la realidad nuestra comunidad toda la vida ha carecido de agua, porque no tenemos un proyecto de agua domiciliar. A pesar, ¿verdad?, de que las mujeres nos hemos mantenido organizadas luchando por ese vital líquido, pero... Esa discusión se va a trasladar al Ministerio del Medio Ambiente, donde esperamos que con nuestra capacidad de movilización, con nuestra capacidad de informar a la población y con nuestra capacidad técnica vamos a lograr que Ciudad Valle del Ángel se vaya por la